comparto. Insisto que este material lo van a tener a disposición, o sea, esto voy a ir medio rápido en algunas partes, porque la idea es que después lo tengan ustedes de consulta. Igualmente, si alguien no me sigue, no entiende cualquier cosa, levanta la mano o escribe en el chat eh, y le respondo inmediatamente. También al final, bueno, si estamos a tiempo, haremos algún ejercicio y responderemos más preguntas. Entonces, ¿para qué escribir académicamente? Básicamente para dos cosas. O para defender una posición, ¿no? En el primer caso, presentar una posición sobre un tema que puede ser novedosa, que puede venir a ser en pro o en contra de una ya previamente formulada, o para hacer llegar información a la comunidad, ¿no? En el primer caso estaríamos frente a un texto que llamamos argumentativo, que defiende una posición, una hipótesis. En el segundo caso, frente a un texto descriptivo, ¿no? Que presenta un tema, que trae datos, en fin. ¿Por qué tenemos que dedicar una charla metodológica sobre escritura académica y las dificultades que presenta? Básicamente porque podemos caer en una violación del derecho de autor y la propiedad intelectual. Muy frecuente es esto. Hay que saber cómo citar la palabra ajena, especialmente cuando se publica. También es importante ser claro y preciso. Muchas veces caemos en escritura oscura y confusa, digamos, que no es clara, que no se entiende qué dice, que no es precisa, digamos, que habla en generalidades, que cita cuestiones que no vienen bien al caso, no se sabe por qué. ¿No? La idea es escribir bien, escribir con sentido, preciso, ir al punto de lo que se quiere mostrar. Si querían demostrar una hipótesis, mostrarlo, si querían presentar un tema, presentarlo bien, señalar como una sola etapas del curso, etc. Y lo último, que tal vez es lo que para muchos se está agregando acá, es manejar fuentes especializadas en los temas a tratar, artículos, libros, comentarios. Y no son justamente páginas del tipo Wikipedia, enciclopedias generales, ¿no? Sino, insisto, artículos o libros específicos sobre el tema tratado. En cada caso, según el tópico, les irán diciendo qué consultar, cómo consultar, en fin. Transversal a todo lo que después les irán diciendo los distintos profesores. La primera tensión que van a tener es entre estilo y claridad. ¿No? Un texto quiere tener estilo, quiere ser original, quiere escribirse, digamos, de manera simpática. Y por otro lado quiere ser claro, quiere demostrar bien el punto. Ahora, lo que insisto es que es una tensión, ¿no? Tiene que ser un texto con algo de estilo con estilo y claridad, pero ni exceso ni defecto de ninguno de los dos, ¿no? Si uno no tiene nada de estilo, el texto parece una cuestión solar, improvisada. Si tiene demasiado, va a parecer un texto barroco, difícil de seguir. La claridad mismo, si no tiene nada, es un texto inentendible. Si tiene demasiada, va a caer en sobreexplicación, en reiteraciones, ¿no? Con lo cual hay que medir ambas cosas. También es importante la cuestión de con qué personas se escribe. Ustedes pueden manejar en un texto académico el yo pienso, yo en este trabajo vengo a sostener, o el nosotros en este trabajo venimos a sostener. En este caso, como trabajo en equipo, podría irnos a de nosotros, pero una sola persona puede escribir un trabajo diciendo siempre un plural que no tiene que ver con quién escribe, sino con una cuestión de formalidad de escritura. Lo que es importante es que sea coherente. ¿Qué quiere decir esto? Si empiezan escribiendo con nosotros, no pasen al yo. Si empiezan con el yo, no pasen a nosotros. ¿No? Siempre en la misma nota tiene que estar todo el texto. Antes de seguir con cuestiones formales, de citas y qué sé yo, algunas cuestiones idiomáticas, diríamos, de cómo escribir bien. Es importante distinguir entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Porque muchas veces se trata de fundamentación de, bueno, pero se entiende. Está bien, una cosa es que se entienda y otra cosa es que esté bien escrito. Fundamentalmente cuando un escrito académico, un escrito que está publicado en algún lado, ¿no? Un foro que está en algún lado, un artículo de divulgación, un artículo científico, tiene que ser un escrito que se defiende solo, que cualquiera que lo lea lo entiende y lo aprecia. Tiene que poder ser apreciado. Entonces, primera cuestión, la puntuación. Pasa muchísimo en los textos que son cada página una sola oración llena de comas. Y en realidad la coma es una pausa
corta dentro de una oración. No hay que excederse con las comas. Y hay que distinguirla bien del punto y coma. No, el punto y coma es una pausa más fuerte dentro de una oración, ¿no? Y en ese sentido, un punto y coma puede dividir en dos unidades con comas. ¿No? Es importante tener en cuenta esa jerarquía porque muchas veces entre las comas se puede querer hacer una jerarquía mayor que es inentendible. En cambio, el punto y coma permite hacer esas distinciones. El punto separa oraciones o párrafos, ¿no? De seguidos esa parte. De ver cuando termina una unidad, hacer otro párrafo. Yo personalmente creo que es mejor más párrafos que menos. Mejor el exceso que el efecto, pero siempre queda a criterio de cada uno. Lo que sí puede pasar es que en una carilla tenga una sola oración o cosas por el estilo. Los dos puntos son un signo de puntuación que sirve sobre todo para explicar o para ampliar dentro de una misma oración. Los puntos suspensivos para cuando lo que sigue algo es obvio, ¿no? Se pone puntos suspensivos cuando, bueno, la frase se repite, algo que ya se dijo. O cuando, entre paréntesis y puntos suspensivos, se quiere omitir algo que ya se repitió también. Interrogación y exclamación, el principal problema que suele haber es que no se pone el del principio. ¿No? Es importante entender que el castellano tiene signos de exclamación y de interrogación que abren. Los paréntesis, que son para agregar algo que no corresponde al texto principal, a la oración principal. Y las comillas, que son para citar o mencionar cuando se está tematizando algo, no se está usando la palabra, sino que se está señalizando especialmente la palabra o la frase. Los conectores son básicamente los nexos, las uniones que hay a lo largo del texto. El error que suele verse es que el texto, los distintos textos describen, están con el mismo conector repetido, ¿no? Cosas como entonces, pero. Y estaría bueno ver los distintos conectores, ver sus jerarquías, ver sus distinciones. ¿No? Un conector de causa se usa cuando se quiere señalar que de una cosa deviene otra, ¿no? Llamamos el causa-efecto. Entonces, esto acabó gracias a, etcétera. Y concisión o restricción, aunque si bien no obstante, cuando los uso y cuando quiero señalizar que quiero afirmar dos cosas, pero debilitar la primera, la segunda, en el que pongo aunque si bien, etc. De adición no, estoy afirmando dos cosas y poniéndolas a nivel, además, a sí mismo, más aún. De relaciones. Si quieren hacer preguntas, las hacen por el chat o levanten la mano, por favor. No sé dónde está. Relaciones temporales mientras, previamente, porque este va más claro, primero, tras, después, simultáneamente, etc. De oposiciones cuando quiero oponer, distinguir sus ideas, pero sin embargo, en cambio. Y consecuencia es cuando de lo primero que estoy diciendo se sigue algo. Dadas unas cosas se siguen otras, por lo tanto, de ahí que, entonces, luego. Y de finalidades cuando el objetivo de algo es lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Para qué? ¿A fin de qué? ¿Con el objetivo de qué? ¿En vistas a? Etc. Digamos, distinguir los conectores enriquece el texto, le da un sentido a cada parte del texto. La concordancia es algo fundamental y que a veces se pierde. Y es importante revisar las oraciones, revisar la parte del texto y ver que haya efectivamente concordancia entre los núcleos sustantivos y sus adjetivos, y entre los sujetos y verbos. No pasa mucho esto, la mayoría de la gente piensa, no, la mayoría de la gente piensa, las personas piensan, ¿sí? No confundir, si quiere estar en singular, luego tiene que estar en singular. Revisar siempre el género y el número. Tildes. La primera cuestión sobre los tildes es que hay gente que no los usa en absoluto. Hay que usarlos, digamos, son una cuestión idiomática. Es como escribir algo sin tilde, es como una palabra con Z, escribirla con S, o una palabra que va con B corta, escribirla con B larga.
es difícil tomar en serio un texto que tiene falta de ortografía. Pero asimismo los tildes a veces cambian el significado de las palabras. Ejemplos que tiene acá, no es lo mismo más sin acento que más con acento. ¿No? Más sin acento es igual a pero, más con acento es, bueno, el más común, digamos. Critica fuerte y crítica fuerte, no son la misma cosa. Acá estaría haciendo un verbo y acá estaría haciendo un sustantivo. Una cosa es la crítica y otra cosa es que alguien esté haciendo una crítica, ¿no? Alguien que critica. Si llueve se moja la calle no es lo mismo que si llueve se moja la calle. No, acá el sí está estableciendo una condición, que si lloviera o lloviese se mojaría la calle. Distintos acá cuando el sí afirma, ¿no? Con el tilde. El sí que es contrario no. Si llueve, no, si llueve se moja la calle. Ahora mismo está lloviendo y se está mojando la calle, lo que está diciendo en este segundo caso. No es lo mismo que el primero. Y solo, ¿no? Solo me aburro y solo me aburro, aunque se pronuncia igual, no son la misma cosa. En el primer caso, solo es un adjetivo que describe que me aburro cuando no hay nadie conmigo. En el segundo caso, es un adverbio de modo, solamente, tan solo, me aburro. Y después, algunas confusiones clásicas, tienen ahí toda la lista, no hace falta tematizarlas, pero ejemplo clásico, hay, ahí, ¿no? Una cosa es hay del verbo haber, otra cosa es hay como interjección, digamos, de dolor, otra cosa es ahí, ¿no? Señalando algo. Habría y habría, ¿no? Verbo haber, verbo abrir, en fin, cuestiones que pueden ir revisando para no equivocarse. Uso y mención lo que decía antes respecto de las comillas. Otra vez, cuando la estoy utilizando y haciendo que funcione su significado. Por otra parte, cuando la menciono, la estoy trayendo para analizar en tanto palabra o en tanto frase. ¿No? Ejemplos buenos de uso y mención. Eh, el uso es típico, voy a mi casa, cualquier vez, todo el tiempo estamos usando las palabras. En cambio, acá cuando ponemos la palabra casa teniendo sílabas, estoy mencionando casa y trabajándola en tanto palabra, en tanto algo mencionado. Pero tienen que tener cuidado, cuando usan una palabra nunca ponerla entre comillas. Si la quieren enfatizar, la ponen en cursiva, en un manuscrito la subrayan. Y la mención siempre tiene que, no, la palabra casa teniendo sílabas tiene que ir entre comillas. La mención se tiene que... Una pregunta De, como 3 diapositivas atrás más o menos. En la de... sí, esta. En la de sí llueve con tilde en sí. ¿No sería sí, sí, coma, llueve? eh, sí, sí, tenés razón. Por ahí podría ir una coma ahí. Sí, sí, sí. Y es más prolijo como lo digo. Bueno, niveles de lengua. Cuando escriben, cuando estamos en escritura académica, para presentar un trabajo, para presentar un informe, para publicar un artículo, para publicar un ensayo, para un certamen literario, estoy en este tercer nivel, nivel formal. No hay que confundir con estos dos, hay que notar las diferencias. ¿No? Tienen las soluciones para leerlas, para ver sus diferencias. Cotidiano, estándar y el formal. ¿No? Cotidiano es el que uso con los amigos, con la familia, con la gente allegada. Este, el estándar es el que uso con conocidos, pero en el habla usual. Casi, si escribo en un lenguaje estándar, estoy casi reflejando la oralidad. Es como yo hablaría en la escuela, en el trabajo. En cambio, el lenguaje formal es para aplicarlo en ámbitos científicos, literarios, muy lleno de usos hipercorrectos, expresiones eruditas, infrecuentes,
que nunca usaría en la oralidad, que nunca usaría tal vez en la vida cotidiana. Bueno, acá estoy repitiendo un poco lo que habíamos dicho antes. El texto académico puede describir o puede argumentar. ¿Qué quiere hacer un texto descriptivo? Bueno, quiere clasificar, perdón, dice esto, también puede clarificar, exponer y presentar ciertos datos. ¿No? Ustedes pueden agarrar un periodo histórico y querer, no sé, decir qué pasa en lo social, lo político y lo económico de tal época. O cuando argumentan quieren demostrar una hipótesis. Quieren decir, esto es así, esto debe interpretarse así, o algo por el estilo. ¿No? Frente a un problema, proponen una hipótesis y la defienden. Ese es un texto argumentativo. La descripción, en cambio, no. Ustedes están presentando datos, presentando resultados de una investigación, presentando distintas posturas, pueden ser, o distintos datos respecto a un tema. No intenta demostrar nada, intenta presentar, intenta divulgar. El argumentativo, en cambio, se intenta demostrar. Está entablando una discusión con los autores. El texto descriptivo, en principio, tiene tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, voy a presentar los objetos de qué quiero describir, cómo lo quiero describir, por qué lo quiero describir, ¿no? Las razones para entender la tarea. Y la presentación de las etapas a seguir. O sea, ustedes ya acá estarían diciendo, bueno, quiero hacer esto por este motivo y este trabajo va a seguir con las siguientes etapas. No sé, te dicen, el desarrollo va a tener la siguiente sección o algo por el estilo. El desarrollo sí tiene las siguientes secciones donde presentan las posturas, los datos, los enfoques que le correspondan sobre determinado tema. Y en la conclusión hacen una síntesis general de todo eso, por ahí abren alguna pregunta, ¿no? Como para enganchar al lector, hacen una referencia global a los resultados que ya obtuvieron, ¿no? Hacen un balance, digamos, de lo hecho antes. El texto argumentativo, en cambio, empieza con un problema, frente a ese problema se presenta una hipótesis, ¿no? Una posible solución. Tercero viene el estado del arte o el estado de la cuestión. El estado del arte o de la cuestión son posiciones sobre soluciones ajenas al mismo tema. No, esto va de la mano con lo que decía antes de las fuentes. ¿No? Las fuentes me habilitan a hacer mi estado del arte o de la cuestión, que son otras hipótesis que se han hecho para resolver el mismo problema. Por supuesto que en el trabajo que quieren hacer ustedes no va a ser un estado de la cuestión exhaustivo absoluto, no van a citar a cada persona que habló del mismo tema que ustedes, pero sí tienen que tener varios, eh, digamos, varias fuentes. Finalmente, en la introducción va un esquema de la argumentación. Usted dice, bueno, voy a tener esto y los pasos para defender esta postura mía son los siguientes. Esos pasos que ustedes listan ahí, después los hacen en el desarrollo, donde va la argumentación y la contraargumentación. La argumentación llamamos literalmente a defender la hipótesis, contraargumentación a atacar alternativas, no atacar otras hipótesis posibles, pueden ser inventadas por uno, pueden ser defendidas por otra gente. En la conclusión es básicamente igual al texto, pero bueno, al contexto argumentativo, se dice cuál es el problema, cuáles fueron los argumentos que escribieron, por qué defendieron la hipótesis, qué preguntas quedan abiertas, hacen un balance, una referencia global a los resultados obtenidos. Formas textuales a las que se puede adaptar algunas de las cosas que estamos diciendo: ensayo. Bueno, el ensayo es un texto argumentativo pero libre. La reseña es donde ustedes presentan el texto ajeno y dan una valoración general de eso, ¿no? Agarran el libro ajeno y dicen esto sirve para tal tema, tiene tal enfoque, no tal otro, estaría bueno que hiciera así, pero hace así, está bueno que esto y no lo otro. Artículo académico, esto es un texto, digamos, científico, puntilloso, que defiende una postura, no es un texto argumentativo, pero bien estructurado, bien con cierta pretensión de objetividad fuerte. Artículo periodístico de divulgación, ese es un artículo más tranquilo, puede ser descriptivo o argumentativo, depende del caso, ¿no? Y un foro, que es donde uno o abre un debate o presenta una posición, pero intenta siempre abrir un diálogo escrito, no oral, pero en un formato claramente distinto a los demás. Tal vez es el más eh, coloquial de los otros, respecto de los otros, pero aún así tiene su estructura. En el foro, como decíamos recién, por ahí no es el lenguaje formal más estricto lo que se espera ahí, el lenguaje más bien
estándar, por supuesto depende de la materia y del público, pero busca mucho la interpelación con quien lee. El foro intenta discutir en el sentido positivo, digamos, intenta hablar acerca de un tema, abrir el debate. Decimos que interpela, que intenta que el público hable, que haya preguntas y respuestas. Y aparecen muchas preguntas retóricas que dicen, ¿no? Porque intenta ser bien ilustrativo lo que se dice para abrir el debate, para discutir con el otro. El artículo de divulgación también, de alguna manera, es menos formal que el artículo académico y el ensayo, sin dejar de serlo, ¿no? Siempre estamos en un uso formal del lenguaje, pero tengo que adaptarlo a la temática y al público. Más si lo que estoy haciendo es presentar una temática, y de divulgación estoy presentando algo que no está en la mente de todos, por lo tanto tengo que ser muy didáctico, muy claro con lo que quiero decir. No tengo que excederme en los formalismos, tengo que buscar ilustrar un tema, entonces tengo que mostrar por qué es importante trabajar ese tema, qué es interesante de mí mismo. Eh, el ensayo ya es un texto argumentativo más serio, pero que está a medias entre la ciencia y el arte. No, es una posición personal con la cual es argumentativo. Hay una hipótesis de trabajo que se intenta defender. Ahora bien, es un híbrido entre el arte y la ciencia, como decíamos. ¿Por qué arte? Porque cada quien defiende la posición como le gusta. No hay una estructura predeterminada. Cada quien enfoca como quiere. Pueden aparecer apéndices, pueden aparecer citas de obras literarias, en fin, cada uno lo hace como quiere. Pero también es ciencia, porque pues, intenta defender una hipótesis. Tiene cierta pretensión de objetividad, quiere decir, se define una hipótesis como la solución, la mejor solución a un problema frente a otras. Como decía, no tiene estructura predeterminada, pero tiene que usar argumentos. O sea, es libre, pero siempre quiero defender mi postura, entonces tampoco es absolutamente libre. El tono es formal, pero como insisto, tiene cuestiones artísticas, o sea, no es un formalismo absoluto, no es un texto científico, tiene vaivenes de alguna manera. Y esto último es importante, no supone saberes específicos en el sector, yo tengo que presentar mi hipótesis que responde a un problema, pero tengo que poder hacer cualquier cosa. Eso depende del lugar desde donde se esté presentando mi postura, mi ensayo, pero en principio no tengo que suponer que que el lector, que el auditorio es un especialista. El artículo académico sí ya es el texto más formal, digamos, que estaríamos presentando. Entiendo que ustedes tienen que hacer un reporte eh, sobre el proyecto, con el cual estaría más afín a esto último, lo que tienen que hacer, entiendo que tienen cierta libertad para lo que quieran presentar. La temática siempre es específica, sí se suponen ciertos conocimientos. Perdón, ¿está hablando alguien? No. Bueno, temática específica supone conocimientos previos del lector, o sea, uno está hablando alguien que más o menos está en tema. La estructura que tiene es introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía, cuestiones que ahora ya vamos a analizar más en detalle, pero que ya en realidad aparecieron en lo que decíamos el texto argumentativo. Estas son algunas abreviaciones y formas que pueden usar, páginas, agentes, ediciones, compiladores, en fin. También algunos latinismos quedan bien, no, siempre que no sean exceso, ¿no? Que no sea cada tres palabras una palabra en latín, pero mutatis mutandis en lugar de en cambio, salvando las diferencias. Eh, locus hermenéuticos en lugar de lo que piensa tal, la posición de tal. Y como es decir, tal, para no citar, en lugar de citar Pentateuco, uno dice y este tal, ¿no? Y los demás, cuando es un libro que publicó mucha gente, por ejemplo. Y para decir, por ejemplo, en lugar de decir, por ejemplo, E.G, B.G, siempre en cursiva, ¿no? Cuando repetimos otra lengua, en cursiva, lo mismo, no importa si es en inglés, en alemán, en italiano, en latín, siempre ponemos en cursiva las palabras en otra lengua. La selección de fuentes y el estado de arte, como dijimos, depende de cada tópico, de cada enfoque que le quieran dar, o van a ir hablando con cada profesor que corresponda, pero mínimamente, recuerden el estado del arte, eran estas posiciones
sobre el tema que ustedes querían trabajar, que podían ser afines o adversas, y que tenían que ser precisas y variadas. Precisas porque tienen que hablar del mismo tema, variadas porque la idea es que no use toda gente que piensa lo mismo, ni toda gente de la misma época, ni de la misma ciudad. Alguna actual, alguna clásica, alguna extranjera, alguna nacional, en fin. Eso sería bien. Entre más variadas y más precisas sean, más rico va a ser el trabajo. Las citas. Antes decíamos que si nosotros traemos en el texto algo que dijo otra persona, pero no referenciamos a esa persona, estamos incurriendo en un delito. Entonces, la cita indirecta es cuando yo digo algo que decía otra persona, que alguien escribió en otro texto, propiedad intelectual de otro, pero lo digo con mis palabras. Una referencia no literal, no es un copy-paste. Aristóteles, por ejemplo, dice que el hombre es un animal político. Lo digo así nomás, al pasar. Esa es una cita indirecta. Uno puede no mencionarlo en el cuerpo del texto, uno puede decir el hombre es un animal político, nomás, sin decir Aristóteles, pero entre paréntesis hay que poner Aristóteles y tal página, tal texto, ¿no? Para que se note que lo que estoy diciendo no es que se me ocurrió a mí, sino que lo estoy trayendo de tal obra, que la saco de un libro, que escribe un autor. Es importante también, porque no puede quedar sin notarse la diferencia de formato entre un título y el resto del texto, ¿no? Uno a veces puede decir, eh, es claro que en la Divina Comedia, ta, 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 ta. Bueno, se tiene que notar que Divina Comedia es una obra, entonces la pongo en cursiva. Las obras, los libros en cursiva, la Divina Comedia no suele guiar, en itálica. Y la escriben en manuscrito, subrayado. Distinto es con capítulos de libros, cuentos, artículos académicos, ensayos. Ahí van entre comillas, ¿no? Capítulo 1, libro 1, pero siempre que se note cuando es el título de algo a lo que están refiriendo. Siempre tiene que cambiar el formato, no puede ser que no se note. Comillas, cursivas según corresponda. Ahora sí son libros, en su página de internet o donde sea. Reproduce literalmente, palabra por palabra, lo que dijo otra fuente. Tiene que ser fiel y literal, no tiene que cambiarse nada, al menos en principio. Pueden agregar, sí, o paréntesis con puntos suspensivos. Si yo tengo un párrafo muy largo, en lo que quiero decir y al final, no puedo escribir solo eso, pongo paréntesis, puntos suspensivos o corchetes, puntos suspensivos, como diciendo, en el texto original se decía algo en el medio, pero a mí no me importa, así que le hace esto, además, pero a mí me interesa lo que viene al caso de lo que yo estoy escribiendo. También pueden enfatizar partes poniéndolas en itálica, pero tienen que poner una nota al pie que diga las itálicas son mías o algo así. Siempre, toda afectación, por más mínima que sea que ustedes hagan al texto original, en tanto sea una cita textual, tienen que marcarla. Ustedes pueden agregar también cosas entre corchetes, ¿no? Por ahí alguna palabra, alguna aclaración, acá estaba hablando de la cosa, ¿no? A veces el autor dice esto, y usted tiene que hablar esto, se refiere a tal cosa. O sea, esto, o sea, ¿cómo se cita? ¿Cómo, digamos, formalmente aparece en mi texto una cita ajena? Bueno, pues depende de si es corta o si es larga. Si la cita es corta, después menos de 3 líneas, va entre comillas. Y después, o en paréntesis, o nota al pie, según el formato que yo haya elegido, pongo autor, o página del libro, o lo que corresponda, pero sí algunos datos. Si la cita es extensa, esto es mayor a 3 líneas, va en párrafo aparte. Y tengo que marcar el formato de alguna manera. Según corresponda, cada uno elige, o sin interlineado, o en fuente más chica, o en itálicas, o lo que sea. Yo tengo que ir en párrafo aparte. Cuando termino la cita, vuelvo a hacer párrafo aparte. Y también pongo en nota al pie o entre paréntesis, autor, año y página. ¿Por qué solamente pongo autor, año y página en el cuerpo del texto? Porque después al final, con introducción, desarrollo, conclusión, y al final un apartado que es bibliografía, y ahí pongo todos los datos de cada libro que consulté. ¿Cuáles son todos los datos? Autor, año de la edición que trabajo, año de la primera edición. No, fíjense que esto puede pasar mucho, que yo estoy trabajando en la tercera edición de un libro y que la primera edición sea más antigua. El título del texto y el título, acuérdense del formato que elegimos. En cursiva si es una obra o un libro, entre comillas si es un artículo o un cuento. Ciudad, editorial, todos los datos del libro que estoy usando,
Si es una página de internet, pongo el link, la hora en que lo consulté. Normas de citado. Yo decía, según corresponda, según la norma que estén usando, van a poner paréntesis o notativa. Bueno, estas serían las normas. APA, citado, MLA, hay miles. También pueden ustedes, si no les dan un formato específico, hacer una doc, es decir, doc, o sea, para el caso, inventarse una, digamos. Pero tiene que ser coherente, eso es lo fundamental. Ustedes no pueden en un caso citar con un paréntesis, después citar y poner una notación. No, tiene que ser coherente, siempre lo tienen que hacer igual. Acá hay 3 ejemplos, son las más usadas, sobre todo se usa la primera en Argentina, pero son las 3. Norma Zappa se cita con autor, año y página. Ustedes dicen, Becker dice que en una cita indirecta, después ponen entre paréntesis, año y página. Ustedes dicen algo que los autores, o sea, es claro que tal cosa. Paréntesis y ponen los 2 autores y su año o su año y su página. O si es algo que dice un mismo autor en varios textos, así que Foucault y los 3 años donde publica sus 3 textos. Siempre norma Zappa implica paréntesis. Yo escribo la cita, sea entre comillas, sea indirecta, sea en párrafo aparte, y después pongo entre paréntesis, año y página, y si no nombré al autor en el cuerpo del texto, también el autor. Chicago implica nota al pie. Yo cito cualquiera de los 3 formatos, y pongo nota al pie y pongo nombre, apellido del autor, título del libro, título de edición, año, entre paréntesis y página. Y la MLA pongo autor, título, página. ¿No? Es una cuestión formal. Lo importante es que sean coherentes. O sea, que sea lo que sea que usen, la usen siempre igual. O sea, en el texto se repita siempre el mismo formato, que no usen paréntesis con nota al pie, paréntesis con nombre y año, después paréntesis con título, no. Van a ser paréntesis con título, siempre con título. Si es solo con nombre de autor y año, bueno, nombre de autor y año. La nombre de página, en mi página. Mejor si ponen año y página, pero bueno, depende de cada uno de cada caso. Por ejemplo, apartado de bibliografía, autora, que no es la única, por eso de tal, año, título en cursiva, editorial, ciudad. Bueno, muchas gracias. Estoy a disposición para dudas. Todo este material, les recuerdo, lo tienen a disposición. Básicamente, lo que intenté hacer hoy es eso, un raconto rápido para que ustedes puedan ir después a la fuente a la hora de escribir. En el primero tienen que investigar, tienen que leer, tienen que trabajar. Pero bueno, díganme, ¿qué nos entendió? ¿Con qué les quedó dudas? ¿Qué nos sabrían hacer bien? Si nos queda tiempo después, hacemos algún ejercicio. ¿No hay dudas? No, creo que se entendió bastante bien. Sí, se entendió todo. Sí, no. Bueno. A ver, probemos entonces hacer un pequeño ejercicio. A ver, intenten hacer, piensen en cualquier contenido que pueda plasmar una oración y escríbanlo en lenguaje cotidiano, estándar y formal, con las 3 variantes. Y ahora vemos los ejemplos, a ver cómo les quedan las 3. Tómense 5 minutos, ahora lo controlamos. La misma oración, digamos, la misma proposición en cotidiano, estándar y formal. ¿Podés poner la Sí, diapositiva, por ya pongo la favor? diapositiva. Sí. Que ser una frase así cualquiera. ¿Qué? Digo si ¿No tiene nada que más? ser una frase No, así escuché cortado, cualquiera. por eso pregunto.
Lo que se Disculpame te que hay ocurra, que... sí. Lo que sí que sea lo mismo lo que decís, ¿no? Como en este caso. Sí, sí, eh, sí. Ok, gracias. ¿Qué hay que hacer? Escribir, o sea, pensá una oración cualquiera y la plasmás en lenguaje cotidiano estándar y formal, digamos. La escribís en las tres versiones, en los tres usos de habla. ¿Está? Lo mando por el chat. Dale, dale, sí. Algo así sería, Eh, sería eso. sí, está bastante bien. A ver, otro presente. Señora tendría que ir con un punto después. Apanado, no sé si existe la palabra, pero no sé, empanizado. Pero sí, está bien, se entendió. ¿Te lo decimos por acá o lo mandamos por el chat? Como les sea más cómodo, si quieren lo copian y lo pegan, si no me lo dicen así directamente, como les sea más cómodo. Yo lo que había hecho era en cotidiano había puesto hoy hace calor, en estándar había puesto María, no sabes el clima de hoy hace mucho calor y formal, ha dicho debido al calentamiento global que nos azota hoy en día, el clima que padecemos el día de hoy lunes es muy caluroso. Sí, está bien. Solo que hoy es martes, creo. Sí, sí, sí. Noten que en el formal en general se usan más palabras, se usan palabras que por ahí no usamos oralmente, ¿no? Es como un registro más propiamente escrito. Yo creo que Silvano mueve la obra, no sé si nos está hablando a nosotros o si está hablando a la gente en la red. Bueno, ¿alguien más tiene ejemplo? Ahí mandé uno por el chat. A ver. Eh, ¿En el estándar pondrías alto sueño también? Claro, mucho sueño. Sí, sí.
Sí, ese último también está bien, del frío. Em, Punto final al final de las oraciones. En principio, cuando escriben, tienen que usar el tercero. Usted por ahí podrían haber usado la abreviación formal, pero es indistinto, digamos. No, no es corrección, sino es por cuestión estilística. A ver, el examen. Sí, también está bien. Lo único, el formal dice, no obstante, por no haber adquirido conocimiento posteriormente, tendré consecuencias. ¿No es al revés? ¿No es coma posteriormente tendré consecuencias? Ah, me mandó en privado, no le está leyendo a nadie. Eh, sí, todos los ejemplos que vienen mandando también. Sobre citas, norma de citado, apartados, diferencia entre argumentación y descripción, algunas de las cuestiones de conectores, comas, algo que les haya quedado flojo. Referencias que les pueden venir bien a la hora de escribir. Si tienen dudas con alguna palabra, googlearla, o sea, les va a aparecer aunque sea el diccionario de la Real Academia. Eh, Insisto, con el tema de poner en itálicas las palabras de otros idiomas. Eh, Ir a fuentes específicas de los temas, no ir siempre a Wikipedia, a las páginas digitales. Pueden usar, ¿no? Pueden usar un blog, pueden usar Wikipedia, pero también eh, fuentes específicas, autores que hablen específicamente del tema. Vamos a ver cuando poner punto y coma, punto, coma y punto aparte. Y eso depende la pausa que quieras hacer, ¿no? Si terminó una unidad y va a empezar otra, pero continuada, es un punto y seguido. Eh, bueno, tendría que tener algún ejemplo ahora mismo, pero no sé caso. Digamos, entre una enumeración dentro de una oración, por ejemplo, no sé, fui a la verdulería y compré zanahoria, lechuga y tomate, coma. Si vos querés ahí agregar otra enumeración a la misma altura, punto y coma. Vos decís, fui a la verdulería, compré zanahoria, lechuga y tomate, punto y coma. Fui a la carnicería y compré bife. Esas dos unidades, entre el que divididas por el punto y coma, están al mismo nivel. Y dentro de esas dos, divididas por punto y coma, hay una unidad más chica, que es la coma. ¿No? Las unidades que divide la coma están subsumidas dentro de las unidades que separa el punto y coma. El punto y seguido lo significa todas. Y el punto y aparte es cuando vos ya venís con varias oraciones que vienen en un sentido y vas a pasar a otro tema. ¿No? Por ejemplo, vos estás haciendo la introducción al trabajo. En este trabajo voy a tratar ta. El problema es este. Y mi hipótesis es tal. ¿No? Tenés problema e hipótesis en un texto argumentativo. eh, Muchos han hablado sobre este tema, por ejemplo, tal y tal, ¿no? ¿Por qué estás en párrafo aparte? Porque estás hablando de otra cosa. En el primero era problema-solución tuya, y en el segundo es el estado de la cuestión. Y en un tercer párrafo, no, si hay muchos autores, lo vas dividiendo en párrafos. O si hay muchos, no sé, hay un grupo que tiene una postura, un grupo que tiene otra, y vas haciendo un párrafo con cada postura que tienen conjuntos de autores. Pero es como que cada párrafo es un tema que engloba varias oraciones. Eh, lo ideal sería que el principio de un párrafo retome el final del anterior. Pero es lo ideal, ¿no? Puede fallar.
Yo, como les decía antes, ante la duda, yo haría otro párrafo. Cuando ustedes dicen, ¿qué hago? ¿Lo dejo, hago un párrafo grande o dos chicos? En principio dos chicos, ¿no? Suele ayudar más. Lo mismo con las oraciones. ¿Qué hago? ¿Dejo esta oración así y le meto punto y coma, dos puntos? ¿O hago dos o tres? En principio hagan dos o tres. Entre más cortas sean las unidades, más pausas haya, es más fácil de comprender. Lo que no quiere decir que tengan que usar algún punto y coma, alguna coma en algún momento. Pero en principio, entre más dividan el texto en oraciones, en párrafos, mejor. Es importante que respeten las mayúsculas, en sus casos. Los dos puntos usarlos siempre para ampliar alguna cuestión, para explicar algo específico. Sí. Digamos, en cada caso se puede discutir a veces, pero yo estoy diciendo como las generalidades. ¿Más dudas? Todo claro. Bueno, tengo alguna relación más presente. Por ahí en los trabajos prácticos que al menos me llegan a mí, suele haber muchas erratas. Medio da lo mismo en un trabajo que llega cada 2 semanas y qué sé yo. Pero cuando ustedes quieren hacer un trabajo más formal, estaría bueno que revisen. Básicamente releer el texto nos ayuda a corregir. Básicamente en el Word lo leen una vez, se encuentran errores, lo vuelven a leer, le encuentran errores, los arreglan, lo vuelven a leer, hasta que no encuentran nada. Si es un trabajo muy, no sé, tiene que tener muchos cuidados, les conviene imprimirlo y verlo impreso, van a ver que ahí suelen aparecer más cosas. En fin, siempre, entre más lo revisan mejor. Y con eso, revisarlo varias veces en el Word y después imprimirlo y revisarlo impreso. Eh, con la lapicera en mano, ir haciendo arreglos. En fin, yo cualquier otra duda que les vaya surgiendo, igual estoy a disposición. Si no, bueno, todos los colegas del departamento están afilados, digamos, en estos temas y nos van a poder ayudar. El PowerPoint, aparte de lo van a poder tener a disposición, en breve se los van a estar mandando. Y bueno, estaríamos dejando acá. Gracias, Fran. Chao, Francisco, gracias. No, ustedes. Gracias, Fran. Chao, Gracias, Fran. chicos. Nos vemos en la próxima No, charla. nos vemos, gracias. Chao. Por favor. Chao. Que aprovechen a tomar algo e ir al baño, que a las 12 empieza la otra.